Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. La Corte Suprema concluyó más de 3 horas de argumentos orales el martes cuando los abogados del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia, el Congreso y la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan lo criticaron por las finanzas de Trump. En el primer caso, los abogados de Trump argumentaron que las citaciones de 3 comités de la Cámara para los Registros Financieros de Trump no tienen un propósito legislativo legítimo y en cambio pretenden hostigar al presidente. El abogado de la Cámara respondió a esa afirmación diciendo que además de cumplir un propósito legislativo futuro, existe una larga historia de presidentes que respondieron ya sea voluntaria o involuntariamente, a las solicitudes de información del Congreso. La mayoría conservadora de la Corte, los jueces John Roberts, Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se mostraron escépticos ante los argumentos del Congreso y se preguntaron si permitirle continuar abriría las compuertas para citaciones adicionales que podrían hostigar o distraer al presidente. En el segundo caso, centrado en la citación del fiscal de Manhattan para las declaraciones de impuestos de Trump, el abogado del presidente Jay Sekulow hizo un reclamo amplio y sin precedentes, que Trump es inmune a cualquier investigación e enjuiciamiento penal mientras está en el cargo. Los jueces de ambos lados del pasillo se mostraron muy escépticos sobre el argumento de Sekulow y le pidieron en repetidas ocasiones que explicara por qué Trump debería estar por encima de la ley y por qué el tribunal debería diferenciar entre un proceso civil como Clinton versus Jones, en el que el tribunal dictaminó que Bill Clinton tuvo que responder a la demanda de Paula Jones, y a un proceso penal. Carey Dunne, el asesor general de la Oficina del Fiscal de Manhattan, destacó la naturaleza sin precedentes del argumento de Sekulow y dijo que el presidente tiene responsabilidades como cualquier otro ciudadano. También argumentó que la oficina habría sido negligente al no investigar los impuestos de Trump, después de que los informes públicos indicaran que su compañía, con sede en Manhattan, podría haber participado en actividades ilegales. En general, los jueces hicieron preguntas que se alinearon con cada uno de sus respectivos campos ideológicos, pero Roberts con frecuencia interrogaba a los abogados de ambos lados con igual escrutinio, lo que dificultaba determinar de qué manera finalmente resolvería los casos. Los argumentos orales del martes comenzaron a las 10 de la mañana. A diferencia de casos anteriores, se llevaron a cabo por teléfono y el público pudo escuchar. Actualmente el tribunal tiene una mayoría conservadora de 5-4 y 2 de los jueces, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, son nombrados por Trump. Carey Dunne, el abogado general de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, le dijo al tribunal que el proceso legal que rodea este caso ya ha retrasado la investigación meses atrás. Un retraso adicional podría dañar el caso aún más si la evidencia desaparece o la memoria del testigo se desvanece. De igual manera, dijo, la demora en sí misma le ha dado a Trump inmunidad contra el escrutinio fiscal, y hemos perdido 9 meses de tiempo en esta investigación debido a esta demanda, dijo Dunne. Cada minuto que pasa sin siquiera una decisión sobre los méritos aquí, está otorgando el tipo de inmunidad absoluta temporal que el presidente busca aquí. Además, nadie debería olvidar que tenemos una investigación que analiza la conducta de otras personas y empresas, además de Trump, y esperar así beneficiaría a esos otros participantes. Todos podrían terminar por encima de la ley si los estatutos de limitación caducan durante el retraso, dijo Dunne. Si el tribunal finalmente anula la citación del DA de Manhattan, existe un riesgo de que los presidentes y terceros estadounidenses puedan terminar sin saberlo, por encima de la ley. Carey Dunne, el abogado general de la Oficina del Fiscal de Manhattan, enfatizó durante los argumentos orales que la citación no impone ninguna carga del artículo 2 y que no tuvo ningún ánimo político ni intento de hostigar. Agregó que la citación fue provocada por informes públicos de que ciertas transacciones comerciales en nuestra jurisdicción eran posiblemente ilegales. Dadas esas acusaciones, nuestra oficina habría sido negligente de no dar seguimiento. Dunne también dijo que en respuesta a la citación Trump trató de revocar 200 años de precedentes legales al declararse inmune a cualquier escrutinio investigativo
incluso por actos privados previos. Trump también pidió a la Corte que presuma que los actores estatales tienen una manía temeraria que les permite hostigar al presidente, dijo Dooney. No existe un respaldo histórico para este reclamo, que va en contra del federalismo. Las supuestas compuertas han estado abiertas por generaciones y nunca ha habido una inundación. El procurador general Noel Francisco representó al Departamento de Justicia en el caso de Nueva York. Francisco no se apoyó en el mismo argumento que hizo Sekulow, que Trump tiene inmunidad temporal contra la investigación o el enjuiciamiento penal. Dijo que si bien el Departamento de Justicia cree que Sekulow hizo un argumento fuerte sobre el asunto, no cree que sea un tema que el tribunal deba abordar hasta que el fiscal del estado, en este caso el fiscal de Manhattan, Cyrus Vance Jr., se reúna con el estándar de necesidades especiales para la presidencia. Francisco argumentó que debería haber un estándar elevado para los fiscales estatales por dos razones. Número uno, los procedimientos estatales pueden representar una mayor amenaza para la presidencia y los tribunales federales deben equilibrar la necesidad local de información de los fiscales con los intereses nacionales y los del presidente. Número 2. Las reglas ordinarias del gran jurado no están diseñadas para proteger los intereses del artículo 2, que se relacionan con el poder ejecutivo y los poderes del presidente. El presidente no debe ser tratado como un ciudadano común, dijo Sekulow. Él tiene responsabilidades. Él mismo es una rama del gobierno. Él es el único individuo que es una rama del gobierno en el sistema federal. Múltiples jueces de los lados liberales y conservador de la Corte rechazaron el argumento de Sekulow. Usted está pidiendo una inmunidad más amplia que la que obtiene cualquier otra persona, dijo la juez Sonia Sotomayor en un momento dado. Es el presidente de los Estados Unidos, es una rama del gobierno federal, respondió Sekulow. El presidente no está por encima de la ley, dijo la juez Elena Kagan más tarde. El presidente del tribunal John Roberts, cuya confirmación ayudó a Sekulow a impulsar en el 2005, y el juez Neil Gorsuch, designado por Trump, plantearon preguntas sobre el argumento del presidente en el caso de Nueva York. Roberts preguntó al abogado de Trump, Jay Sekulow, por qué este caso es más molesto para el presidente que Clinton versus Jones, en el que el tribunal exigió al entonces presidente Bill Clinton que respondiera a una demanda de acoso sexual por parte de una ex empleada del estado de Arkansas, Paula Jones. Pensé que el descubrimiento de un caso como Clinton versus Jones sería igualmente una distracción. Gorsuch se hizo eco de ese punto. Sekulow respondió que Clinton versus Jones fue un caso civil litigado en un tribunal federal, no una investigación estatal. Sekulow abrió sus argumentos con una afirmación audaz. Ningún fiscal de distrito del condado en la historia de nuestra nación ha emitido un proceso penal contra el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, y por una buena razón. La Constitución no lo permite, dijo. La inmunidad presidencial temporal es constitucionalmente requerida por el artículo 2, y en consecuencia la cláusula de supremacía derrota cualquier autoridad que el Departamento de Justicia tenga bajo la ley estatal en cuanto al presidente. El segundo circuito está equivocado y debería revocarse. Si no se revierte, agregó, la decisión armaría a cada fiscal de distrito local y les permitiría hostigar, distraer e interferir con el presidente en función. Jay Sekulow, el abogado de defensa personal de Trump que lo representó en la investigación de Rusia del FBI, abogó por el presidente en este caso. El procurador general del Departamento de Justicia, Noel Francisco, también argumentó en nombre de Trump. Kavanaugh, el nuevo juez nombrado a la Corte Suprema, le preguntó al abogado de la Cámara, Douglas Leathers, si el Congreso tiene el poder de citar los registros médicos de Trump. La carta dijo que los registros médicos privados de Trump probablemente estarían fuera del alcance del poder del Congreso. Los registros de los médicos del presidente probablemente serían irrelevantes para cualquier propósito legislativo, y la Cámara no tendría ninguna razón válida para buscarlos, agregó la carta. Alito dijo que estaba desconcertado por la respuesta del abogado de la Cámara, Douglas Leathers, al juez Ginsburg sobre el uso de citaciones del Congreso para hostigar al presidente. La carta decía en ese momento que los tribunales pueden intervenir en tales casos para resolver la disputa. Sin embargo, ese es el problema aquí, dijo Alito.
si se debe hacer algo para evitar el uso de estas citaciones para el acoso de un presidente, ¿puede explicar a qué se refería? La carta respondió que la Corte había dictaminado previamente que intervendrá para proteger al presidente si se enfrenta al acoso del Congreso o particulares. Sin embargo, en este caso, Letter dijo que hay un propósito legislativo válido que 4 tribunales inferiores confirmaron. Alito intervino y le pidió a Letter que confirme que la principal protección contra el uso de citaciones para el acoso presidencial es simplemente la evaluación de si la citación es posiblemente relevante para algún propósito legislativo concebible. Correcto, dijo Letter. Eso no es mucha protección, respondió Alito. De hecho, no es protección. La carta no estuvo de acuerdo, diciendo que sería diferente si el Congreso estuviera interfiriendo directamente con la capacidad de Trump para hacer su trabajo. Sin embargo, las citaciones en cuestión en este caso son por partes privadas y no han solicitado nada a Trump directamente. Más tarde reiteró ese argumento a la juez Elena Kagan, quien le preguntó a Letter sobre la afirmación del equipo de Trump de que las citaciones obstaculizan su capacidad para hacer su trabajo. La carta dice que hay una larga historia de presidentes que cumplen con las solicitudes de información del Congreso. No hay forma de que esto pueda interferir con el presidente porque no tiene que hacer nada, dijo Letter. Esta fue una citación para un banco y una firma de contabilidad. Cuando Douglas Letter, el abogado de la Cámara de Representantes, comenzó sus argumentos, el presidente del tribunal, John Roberts, le preguntó sobre los límites del poder del Congreso para buscar información sobre el presidente. Letter dijo que el poder se relaciona con cualquier cosa que pueda tener un propósito legislativo. Su prueba no es realmente una prueba, dijo Roberts. No es realmente un límite. ¿Tienes alguna alternativa a esa prueba ilimitada? La carta respondió que el poder del Congreso para investigar al presidente podría verse limitado si obstaculiza su capacidad de gobernar, pero enfatizó que las citaciones en este caso, emitidas a los bancos y la firma de contabilidad de Trump, no solicitan ninguna acción del propio Trump y por lo tanto no restringen su capacidad para llevar a cabo sus funciones. La línea de preguntas de Sotomayor fue un recordatorio de que antes de ser inaugurado en el 2017, Trump era principalmente un hombre de negocios. Cabe destacar que no ha despojado sus intereses de la marca Trump y la organización Trump desde que asumió el cargo. Sus propiedades también han estado en el centro de varias demandas de ética que cuestionan si Trump se está beneficiando de la presidencia al hacer que diplomáticos de alto rango y funcionarios estadounidenses se queden en sus resorts y clubes de golf y organicen eventos allí. Si el Congreso quiere ver los registros comerciales de Trump, el subsecretario de Justicia General Jeffrey Wall dijo, necesita hacer más que agitar sus manos sobre los propósitos generales y decir que el presidente sería un estudio de caso útil sobre las leyes generalmente aplicables. Sotomayor intervino pidiéndole a Wall que nombre cualquier otro entorno en que un organismo de investigación necesita hacer más para obtener registros privados que lo que hizo el Congreso en este caso. Wall comenzó a señalar que durante el escándalo de Watergate, el fiscal especial tuvo que mostrar una necesidad específica relacionada con la obtención de las cintas de la oficina oval de Richard Nixon. No quiero que vayas a casos de privilegio ejecutivo, dijo Sotomayor, cortando a Wall. No están pidiendo estos registros después de ser presidente, están pidiendo estos papeles antes de ser presidente. Wall respondió que creía que el problema empeoraba, no mejoraba, porque se relaciona con la vida personal de Trump antes de ser candidato para un cargo. Breyer reconoció que debería ser raro que los tribunales intervengan en un tira y afloja entre dos poderosas ramas del gobierno, pero cuando lo hace preguntó por qué no debería aplicarse al presidente el mismo estándar que se aplica a todos los seres humanos en los Estados Unidos. Breyer señaló específicamente la decisión de la Corte en Clinton versus Jones, en la que opinó sobre circunstancias especiales que se aplican al presidente, su vida personal y las necesidades de su cargo. ¿Se opondría a una decisión de este tribunal que dice aplicar eso? Teniendo en cuenta las necesidades especiales de la presidencia, al igual que otros seres humanos, a veces tienen necesidades especiales, preguntó Breyer. El subprocurador general Jeffrey Wall dijo que se opondría porque la citación en cuestión en este caso son diferentes de las emitidas en Clinton versus Jones, que provienen de un fiscal y se centraron en exponer posibles irregularidades,
En este caso, dijo Wall, las citaciones a Trump deben pertenecer a un propósito legislativo específico. Agregó que en Clinton versus Jones el tribunal rechazó un argumento de inmunidad absoluta, pero dijo que el presidente tenía derecho a algunas protecciones especiales. Estamos aquí diciendo que la Corte debe adoptar exactamente el mismo enfoque, dijo Wall. No estamos diciendo que la Cámara no tenga poder para llegar a los registros de un presidente en ejercicio. Estamos diciendo que necesita satisfacer un estándar elevado, porque si no lo hace, estas solicitudes se convertirían en rutina. Y esa arma en el arsenal permanente de las cámaras del Congreso, creo, se desplegará rutinariamente de una manera que perjudique tanto la separación de poderes como que socava la presidencia. Jeffrey B. Wall, el procurador general adjunto, que aparece en nombre del Departamento de Justicia, también instó a la Corte Suprema a anular las citaciones de la Cámara, diciendo que su propósito no era legislativo, sino exponer irregularidades. Si nos fijamos en lo que dicen sobre las propuestas legislativas previstas y por qué necesitan los documentos, es muy fino, dijo Wall. También se hizo eco de Patrick Staubinger, el abogado defensor personal de Trump en el caso, al decir que las citaciones representan un peligro de hostigar, distraer y socavar al presidente. El juez Brett Kavanaugh, otro designado de Trump, también preguntó si el Congreso tiene un propósito legislativo al buscar los registros de Trump. En respuesta tanto a Kavanaugh como a Gorsuch, el abogado de Trump, Patrick Staubinger, dijo que a menos que el Congreso cite los registros financieros de Trump en relación con un proyecto de ley específico bajo consideración, no tiene derecho a obtenerlos. Si así fuera, dijo Staubinger, sería una puerta que se abriría a interminables citaciones y hostigamientos a cada vez que un partido controle una Cámara del Congreso frente al presidente. Gorsuch, designado por Trump, indicó su interrogatorio al preguntar al abogado del presidente Patrick Staubinger por qué no se le debería permitir a la Cámara determinar por sí sola lo que equivale a una necesidad legislativa sustancial al emitir citaciones para documentos y testimonios. ¿Por qué no deberíamos diferir las opiniones de la Cámara sobre sus propios propósitos legislativos? Gorsuch preguntó. Strawbridge respondió que hay varias razones por las cuales, en opinión del equipo de Trump, el poder de citación es un poder implícito y el Congreso no puede usar sus poderes implícitos para desafiar la estructura del gobierno, y las citaciones son un desafío a la separación de poderes. En casos anteriores relacionados con disputas entre las ramas legislativas y ejecutivas, la Corte Suprema no intervino, precisamente porque era una batalla entre las ramas. El presidente tiene sus propios poderes creados por la Constitución. En los casos que se remontan al presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, el primer presidente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, se determinó que no procedemos contra el presidente como lo hacemos contra un litigante ordinario. El juez Kagan se unió a los jueces Sotomayor y Breyer al señalar que las citaciones del Congreso para los registros financieros de Trump no están relacionados con su tiempo como presidente, sino con su vida personal antes de asumir el cargo. Kagan también señaló las preguntas de Breyer y le pidió a Patrick Staubinger, el abogado defensor de Trump, que justificara por qué debería haber un estándar más alto para obtener los registros personales del presidente en lugar de los documentos relacionados con su tiempo en el cargo, que podrían estar sujetos a reclamos de privilegio ejecutivo. El hecho de que busquen documentos personales no significa que no estén apuntando al presidente, respondió Strawbridge, y agregó que los comités de supervisión e inteligencia han especificado que están investigando a Trump en su papel de presidente. Agregó que la Corte Suprema falló previamente en Clinton versus Jones, cuando rechazó un argumento de inmunidad más amplio, que todavía es necesario asegurarse de que el presidente no se enfrentará a acoso o distracción indebida y hay una necesidad de acomodarlo. El juez Sotomayor señaló que el Congreso tiene una larga historia de citación de documentos del Poder Ejecutivo y su obtención. En algunos de esos casos hemos dicho que una citación del Congreso es válida siempre que haya un propósito legislativo concebible y los registros son relevantes para ese propósito. Dijo, veo un tremendo problema de separación de poderes cuando se habla de colocar un estándar elevado o una declaración clara en una investigación en la que se está embarcando un comité. Sotomayor señala específicamente el propósito declarado del Comité de Inteligencia de la Cámara al buscar los registros financieros de Trump, investigar los esfuerzos de entidades extranjeras para influir en el proceso político de los Estados Unidos. Le pidió al abogado de Trump, Patrick Strawbridge,
que explique por qué el equipo de Trump argumentó que las citaciones para sus registros eran irrelevantes para ese propósito y que la investigación en esa misma es ilegítima. Sotomayor también señaló que ninguno de las citaciones para los registros financieros de Trump le ha pedido personalmente que los entregue. En cambio, las citaciones son para los bancos y la firma de contabilidad del presidente, lo que plantea preguntas sobre el argumento de Strawbridge de que las investigaciones impiden que Trump cumpla con sus deberes. El juez Stephen Breyer le preguntó al abogado defensor de Trump, Patrick Strawbridge, sobre el escándalo de Watergate, en el que el tribunal entregó las cintas de la oficina oval al fiscal especial. ¿Por qué el estándar que se aplica a los documentos personales no es más débil, no más fuerte?, preguntó Breyer. Strawbridge respondió que citar décadas de papeles relacionados con Trump y su familia plantea un problema obvio con respecto al acoso y la infracción sobre la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus obligaciones las 24 horas del día. A diferencia del Congreso, el presidente nunca está en receso, y este tipo de citaciones serán particularmente problemáticas, dijo Strawbridge. Breyer lo interrumpió y le preguntó, sea lo que sea, ¿por qué cualquier estándar que se aplica a los documentos personales antes de la presidencia sería igual o más débil que el estándar para los materiales que es el trabajo de la administración en ese momento? Strawbridge dijo que la Corte Suprema dictaminó anteriormente que el Congreso no tiene el poder de investigar los asuntos privados de ningún individuo. Eso es distinto de cualquier interés que puedan tener para informarse sobre el funcionamiento del gobierno, dijo y agregó, ahora que el poder de información no se extiende al presidente, generalmente se aplica a los funcionarios y agencias de la rama ejecutiva inferior. El juez Clarence Thomas le pidió al abogado defensor de Trump, Patrick Strawbridge, que distinguiera entre las citaciones del Congreso relacionadas con la destitución y las citaciones legislativas. Strawbridge respondió que el tribunal dictaminó previamente que estos son dos poderes muy diferentes y que cuando la acusación está debidamente pendiente ante cualquier órgano de la Cámara, la capacidad de citación en virtud de la acusación es coextensiva con la del tribunal. Sin embargo, durante el juicio político de Trump, la Casa Blanca se negó a cooperar con las citaciones del Congreso, argumentando que no eran válidas. También instruyó a todos los empleados de la rama ejecutiva a no cumplir con las solicitudes de documentos y testimonios de la Cámara. El martes, Strawbridge dijo que los comités que citaron los registros financieros de Trump han renunciado a cualquier dependencia de la acusación y que ni siquiera tienen jurisdicción sobre la acusación. Probablemente se refería al hecho de que el Comité Judicial de la Cámara supervisa las audiencias de juicio político y no los comités de supervisión, inteligencia y servicios financieros que citaron el banco y la firma de contabilidad de Trump para sus registros. El juez Clarence Thomas le preguntó al abogado defensor personal de Trump, Patrick Strawbridge, si la Cámara tiene el poder de solicitar o citar documentos privados. Strawbridge respondió que puede tener poderes limitados en algunos casos, y Thomas le pidió que explicara cuáles podrían ser esas circunstancias. Strawbridge enfatizó que el Congreso tiene cierto poder implícito, pero que debe estar relacionado con un propósito legislativo y no con un papel de supervisión. La mayoría de las veces se considerará información prospectiva, quizás información agregada, y no un intento de reensamblar una historia fáctica precisa, agregó. Patrick Strawbridge, uno de los abogados de la defensa personal de Trump que argumentó en el caso, dijo que las citaciones de la Cámara para los registros financieros del presidente no tienen precedentes, pero la juez Ruth Bader Ginsburg señaló que la Cámara ha citado a presidentes anteriores citando el escándalo de Watergate y la década de 1990 durante la investigación de Whitewater durante la administración de Bill Clinton. Strawbridge respondió diciendo que casi todos los casos citados por Ginsburg involucraron esfuerzos cooperativos y que ninguno implicó un desafío al alcance del Comité Legislativo para solicitar documentos. El año pasado, el presidente demandó a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en Nueva York para evitar que los investigadores obtengan sus declaraciones de impuestos como parte de una investigación sobre sus actividades comerciales. Al argumentar el caso, los abogados de Trump afirmaron que tiene inmunidad absoluta, no solo por el enjuiciamiento penal, sino también por cualquier investigación mientras estaba en el cargo. Los comités de supervisión, servicios financieros e inteligencia de la Cámara de Representantes también citaron a la empresa de contabilidad de Trump, Mazars USA, y a dos de sus bancos, Deutsche Bank y Capital One,
como parte de una investigación sobre los posibles conflictos de intereses y los lazos comerciales extranjeros del presidente. Trump entonces demandó al Comité de Supervisión en un tribunal federal en Washington, D.C. para bloquear la citación de Mazars y demandó a los comités de servicios financieros e inteligencia en Nueva York para bloquear las citaciones de Deutsche y Capital One. En estos casos del Congreso, los abogados de Trump argumentaron que el Congreso no tiene un propósito legislativo legítimo al examinar sus registros y que está realizando una expedición de pesca radical y extraordinaria. En una ocasión el año pasado, el equipo legal de Trump llegó a los titulares cuando argumentó que incluso si Trump disparara a alguien en medio de la Quinta Avenida, como afirmó durante la campaña del 2016, no podía ser procesado o investigado por el crimen mientras esté en la oficina. En los tres casos, los tribunales inferiores rechazaron los argumentos de Trump y dijeron que el presidente debe entregar sus registros a los investigadores del Congreso y del Estado de Nueva York. Ahora la Corte Suprema es la última esperanza de Trump para evitar que el público tenga acceso a sus registros financieros.